Doy nuevamente la bienvenida a los alumnos del Seminario Bíblico de Fe en este nuestro quinto video de la materia Teología 1, la parte A. Por un problemita técnico en el dispositivo, el cuarto video donde tocábamos el tema del arrepentimiento, no pude hacer la conclusión del mismo, así que vamos a tomar unos minutitos ahora para redondear el tema de la doctrina del arrepentimiento. Decíamos que el arrepentimiento es un acto del hombre efectuado bajo la influencia y por el poder de Dios, pero nunca esa influencia de Dios o ese poder de Dios anula nuestro libre albedrío, nuestra libre elección. Digamos que el Señor va creando situaciones en nosotros, dándonos la oportunidad de entender que tenemos que arrepentirnos, pero no es un dictador, no va a forzar la situación, no va de ninguna manera a forzar nuestra voluntad. Lo mencionamos en algún momento, que dice que el corazón humano tiene, la puerta del corazón humano tiene picaporte por dentro. Si no se abre desde adentro, no se puede abrir. También quiero decir que el arrepentimiento, la fe y la conversión no son tres pasos consecutivos para la salvación, sino tres aspectos de un solo acto. Cuando digo que tengo fe para ser salvo es porque está en mi vida la convicción de que necesito arrepentirme, necesito pedir perdón, no puedo autosalvarme. Y eso me lleva a creer en la obra de Cristo, en creer a la invitación de Cristo y a convertirme. Entonces, arrepentimiento, fe y conversión es un mismo acto que incluye estos tres elementos. Ahora bien, muchas veces vamos a encontrar en la Biblia que está presentada la fe como única condición de salvación. Bueno, no hay error en esto, es que en ese momento la palabra fe está, en la palabra fe está contenido el concepto de arrepentimiento y el concepto de conversión. Pero si aparecen estas tres palabras juntas, cuando aparecen en el Nuevo Testamento estas tres palabras juntas, siempre está primero el arrepentimiento. No puede activarse la fe, no podemos recibir la fe que nos hace salvos sin habernos arrepentido. Entonces es condición sin la cual no podríamos ser salvos. Arrepentimiento, fe y conversión. Un último tema sobre el arrepentimiento es la predicación del arrepentimiento. Es necesario predicar el arrepentimiento. No puedo decir que predico el Evangelio y no enseño en esa predicación que hay que arrepentirse de sus pecados. Segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 3, versículo 9, el Señor dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Que todos procedan al arrepentimiento. Es decir, en este concepto es como que Dios quiere, es el deseo, es el plan, es la voluntad, y Él ha dado las herramientas suficientes para que todo ser humano tenga la oportunidad de arrepentirse. Si decide no hacerlo, bueno, ya es responsabilidad del ser humano. Y hay otra responsabilidad en esto, es que muchos no van a tener la oportunidad porque no hubo quien les predicara. Y ahí quisiera remitirme o invitarle a ustedes que lea Romanos capítulo 10, especialmente el versículo 9, 10 en adelante, la necesidad de predicar el Evangelio, la necesidad de que hay quien envíe a los que predican el Evangelio, para que todo pueblo, nación, lengua, cultura tenga la oportunidad, sea expuesto al Evangelio. Pero cuando exponemos el Evangelio es una condición absoluta, indispensable, que el arrepentimiento sea una condición, porque si no estaríamos logrando un cambio de religión nada más y no un nuevo nacimiento. Ahora, cuando presentamos el Evangelio hay que tener en cuenta que sí, hay que predicar el arrepentimiento, ofreciendo
la oportunidad de salvación, arrepentimiento por medio. También presentando a Dios en la paciencia y su bondad para con nosotros, en que, bueno, nos esperan, nos da oportunidades y demás, pero en algún momento esa oportunidad se va a terminar. Y también tenemos que, en la predicación del Evangelio tiene que estar incluido el temor al juicio venidero. Bien, si bien el ser humano tiene la libertad de elegir o rechazar la invitación de Dios, pero en caso de que rechace, tiene que saber, ya en la pluma de Moisés, en el libro de Deuteronomio, Dios dice, aquí pongo delante de vosotros la vida y el bien, la muerte y el mal. Bueno, escojan pues la vida para que vivan. Dios sabe que no solemos tener buenas decisiones al elegir, entonces nos aconseja que elijamos la vida y el bien. Entonces tenemos que presentar la oportunidad a través de conocer la bondad de Dios, la paciencia de Dios. También viene un juicio y todo eso tiene que ir incluido en la predicación del Evangelio. Primer tema, lo vimos con Juan el Bautista, lo vimos con Jesús, lo vimos con los apóstoles, lo vimos con la iglesia, es el arrepentimiento. Palabra bastante ausente de los púlpitos cristianos. Hay algo para pensar y para reflexionar. Las necesidades de nuestros oyentes tienen que ser nuestra guía. El Evangelio tiene que guiar a las personas, la predicación del Evangelio tiene que guiar a la persona a una corrección providencial, ¿no es cierto? Que Dios en su providencia, en ver de anticipado por anticipado en nuestras vidas, nos corrija. Aún en la severidad de Dios, somos conducidos al arrepentimiento. Bien, entonces redondeamos. Y quiero explicar antes de cerrar este capítulo de arrepentimiento que estos videos, que son para el cursado de la materia, en estos videos tratamos las cumbres de los temas, los conceptos principales de las doctrinas, pero luego en la reunión, en la reunión que tendremos, ¿no es cierto?, virtual, o en la conferencia virtual que tengamos, vamos a ir yendo desde las cumbres que se mencionan en los videos a los valles, y bueno, ya en esas reuniones hay más oportunidad para debate, preguntas y demás. Estamos presentando en estos videos los puntos cúlmines. Si miráramos como aquí en Mendoza la cordillera de los Andes, vemos las cumbres más altas y sabemos que hay valles entre medio. Vamos viendo las cumbres y durante la reunión en la plataforma vamos viendo un poquito más los valles de cada una de estas doctrinas. Bien, ahora quiero invitarles a comenzar con la doctrina de la fe, la doctrina de la fe para ser salvos. Estamos hablando de fe, pero la fe para salvación, porque podemos tener también una fe para milagros si recordamos los 10 leprosos sanados por Jesús. Los 10 fueron sanados, pero uno solo volvió, que era samaritano. Y vemos que aún la fe para ser sanados puede funcionar sin que haya conversión, porque es la misericordia de Dios. Por amor al hombre, tal vez produce algo que el ser humano está necesitando para guiarlo, impulsarlo y hacerlo más intencional hacia la fe que salva. En este caso, no podemos asegurar que los 9 leprosos que fueron sanados, camino a que lo revisara el sumo sacerdote, hayan sido salvos también. No tenemos datos bíblicos como para pensar eso. Entonces, respecto a la fe, acompáñenme por favor al libro de Hebreos capítulo 11, conocido como el himno, podemos decir así, o también como el estandarte, digamos, ¿no es cierto?, de la fe que salva, o el pabellón se le dice también de los héroes y mártires de la fe, porque la lista que da ahí es impresionante
Y quiero decirles que el capítulo 11 de Hebreos como que no está cerrado, porque la historia del cristianismo ha dado y sigue dando muchos hombres y mujeres, de los cuales el mundo no es digno de que esa calidad de hombres y mujeres vivan en este mundo. Bien, la epístola a los Hebreos, capítulo 11, versículos 1 y 6 vamos a analizar y luego vamos a tener una palabra de oración. 11.1, muy conocido, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Es algo, en cierto modo, abstracto, porque no es algo, es estar cierto de lo que estoy esperando y estar convencido de lo que aún no veo. Y luego, eso es como una definición clara sobre fe. Pero después de dar algunos ejemplos, en el versículo 6, el escritor, inspirado por el Espíritu Santo, dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Este texto a mí por mucho tiempo me produjo mucha preocupación, mucho temor, pero no ese temor de reverencia a Dios, sino temor de miedo, de fobia. Dice, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y la verdad que, no sé, el tema de la fe, a veces nos sentimos con una fe gigante y a veces nos sentimos con una fe mínima, insignificante. Pero permítame un paréntesis y voy a comentar una experiencia personal. Teníamos en nuestra iglesia hace muchos años un proyecto de evangelizar los puestos, los lugares, los valles en el Pedemonte mendocino. Soy mendocino, este video lo estoy grabando en Mendoza. Entonces ir a lugares muy recónditos donde hay gente, no mucha, pero que no tienen oportunidad de llegar al Evangelio. Y en una oportunidad llegamos en el departamento de San Carlos a la Laguna del Diamante. La Laguna del Diamante es fronteriza con Chile, está a los pies del volcán Maipo, o Maipú, como se le llama, y allí hay dos conceptos para divisiones fronterizas, una es altas cumbres y otra divisoria de aguas. El volcán Maipo en realidad, en rigor, es la mitad oeste pertenece a Chile, la mitad del este pertenece a Argentina, pero por divisoria de aguas los deshielos forman del lado argentino una laguna, una gran laguna, y bastante profunda, que se llama Laguna del Diamante, la cual da origen al río Diamante, que es uno de los ríos más caudalosos del sur mendocino. Entonces, hay un destacamento de gendarmería y hay una época de pesca permitida, entonces fuimos para evangelizar a los pescadores y a los gendarmes. Nos contaban los gendarmes que en invierno esa laguna se congela hasta 1 o más metros de espesor del hielo. Dice que alguna vez hasta han cruzado con jeep, hasta con un camión Unimog, vehículos militares, por medio de la laguna, porque el hielo es tan grueso que soporta el peso de un vehículo. Entonces, viendo esa situación, yo pensaba y examinaba esta posición. Si yo tuviera que cruzar esa laguna en el mes de julio, y me dicen cruzar por el medio, no, ¿cómo voy a cruzar por el medio de la laguna? Si me caigo a la laguna, se me quiebra el hielo, de 3 a 5 minutos ya he muerto por hipotermia. Pero me dicen, no, el hielo es grueso, tiene 1 metro de espesor. Bueno, yo puedo ir con muy poca fe, con miedo, con temor también, con fe casi cero, con mucha precaución, cruzando por el medio de la Laguna del Diamante, con una fe muy pequeña, casi insignificante, en un hielo grueso. Voy a ir con temor, con mucha precaución, con todas las antenas paradas, pero voy a cruzar con muy poca fe en un hielo grueso. Ahora, no es que lo haya pasado, estoy hablando en un sentido hipotético, vamos a suponer que pasé en el mes de julio por allí y, ¡ay, qué bien! Entonces mi fe creció. Entonces voy en septiembre y tal vez yo no sé que el hielo se empieza a descongelar desde abajo. Usted ve la superficie en septiembre y está igual que en julio. Entonces ahora yo ya tengo mucha fe en el hielo.
tengo mucha fe en un hielo que es débil, que es frágil. Entonces voy con mucha fe caminando y de pronto en el medio de la laguna siento un crack delante de mis pies y bueno, ya nos podemos imaginar lo que sucedería. Entonces, no es nuestra cantidad de fe para ser salvos, sino quién es el objeto de nuestra fe, en quién tenemos puesta la fe. A ver, haciendo una comparación incomparable si se quiere, pero nuestra fe en Cristo y en la obra que Él hizo a favor nuestro para imputarnos la salvación, es como una fe débil, pequeña, en un hielo grueso. Pero la fe en la fe en un sistema religioso, la fe en que yo me tengo fe, es una fe grande, pero no un hielo fino. No está asegurado nada y tampoco es la fe que salva. Volvemos a Hebreos 11:6, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Yo me quedaba ahí y entraba en pánico, ¿no? Porque dice, es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. Es decir, vamos a parafrasearlo un poco. Creer que Dios es quien dice ser. Creer que Dios es quien dice ser. El apóstol Pablo nos dice, yo sé a quién he creído. Y no es lo mismo creer en que creer a. Creer en Dios es creer que Dios existe, pero creer a Dios es creerle a su palabra, creer a sus mandamientos y vivir bajo su palabra y sus mandamientos. Y luego la segunda cosa que dice en Hebreos 11:6 es que crea también que es galardonador de los que le buscan, que Dios hará lo que ha dicho que hará. Entonces, una paráfrasis del versículo 6 es, la fe que agrada a Dios es la fe que cree que Dios es quien dice ser. Y cree, la fe que cree que Dios hará lo que ha dicho que hará. Eso me tranquilizó muchísimo cuando entendí eso. Dije, gracias Señor, porque con una mala hermenéutica estaba entendiendo como que yo tenía que tener una cantidad, toneladas de fe para agradar a Dios. Y no, no es mi cantidad de fe, sino en quién tengo puesta la fe. Esa es la fe que salva. Esa es la fe que salva. Luego, en la reunión virtual vamos a hablar de los otros conceptos o las otras acepciones de la palabra fe en el Nuevo Testamento. No lo vamos a ver ahora. Entonces, a ver, para tener un momento de oración. La fe que agrada a Dios es la fe que me lleva a creer que Dios es quien dice ser y a creer que Él hará con mi vida lo que Él ha dicho que hará. Bien, ¿qué le parece si oramos al Señor pidiéndole que esa fe sea una realidad en nuestra vida? Oramos, Señor, en el nombre de Jesús. Venimos ante ti hoy, una vez más, Señor, para entrar en este gran tema, Señor, de esta maravillosa gracia tuya de ofrecernos tu salvación. Señor, danos luz de tu Espíritu Santo para comprender las Escrituras. Danos claridad, Señor, y ayúdanos a ser intencionales en nuestra fe. Que podamos decir, como el apóstol Pablo, yo sé a quién ha creído. Y en un naufragio inminente, Pablo dijo al resto de la tripulación y los que completaban el pasaje, hoy ha estado conmigo el ángel del Dios de quien soy y a quien sirvo. Señor, danos esa fe de pertenencia. Ayúdanos, Señor, y ayúdanos a crecer en ella. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria al Señor. Bien, entonces, dijimos, no es nuestra cantidad de fe, sino quién es el objeto de nuestra fe. En sus notas, si mal no recuerdo, es en la página 16, usted tiene la doctrina de la fe. ¿Correcto? Página número 16 de su cartilla, de su libro. Bien, las palabras usadas en el Nuevo Testamento para fe es la palabra griega pistis y
pisteuo, es la palabra para creer. Se traduce como fe o creer, ambas palabras, al idioma castellano. Lo que quiero decir sobre esto es que esta fe que salva, la fe para salvación, hay fe para hacer milagros, hay fe para, como digamos, por decirlo de alguna manera, alguien que es digno de ser creído, por ejemplo Dios, ahí en Romanos 3:3, creo que se le puede creer, es creíble Dios. También la fe para obrar milagros, también una fe especial que nos da confianza en Dios para ser avesados, atrevidos para la toma de decisiones, para emprender grandes proyectos. Pero lo que nos vamos a referir en este estudio es a la fe del estado o el acto de creer en Cristo para salvación, que es el uso principal que vamos a darle aquí. Recuerdo, mucha fe en un hielo grueso, poca fe en un hielo grueso y no mucha fe en un hielo fino. Bien, ¿qué es la fe que salva? Primero vamos a decir lo que no es rápidamente. No es un mero consentimiento intelectual. No es con nuestra mente solamente, aunque la mente interviene, pero no solamente con nuestra mente que vamos a, digamos, a llegar a tener la fe para salvación. No es una clase de obras meritorias, como la noción romanista lo cree. No es una gracia mística, no necesitamos ir a una iniciación de profundidades teológicas o filosóficas. No, tampoco es una fe sencilla. No es una fe histórica, que bueno, porque vengo de familia cristiana, soy cristiano. No es, ya lo dijimos, no es solamente la fe para hacer milagros. No es una fe temporal, como que tenemos arranques de fe y de pronto vacilamos. La fe salvífica es como una mirada angustiosa a la cruz de Cristo, un hambre y sed de nuestro Señor Jesucristo, y eso nos lleva a venir a Cristo para entregarnos a Él y pertenecerle a Él. Entonces, así tenemos como conceptos sobre la naturaleza de la fe. No confundir con la fe, repito, para recibir milagros, no con la fe para hacer grandes proezas. Sencillamente es creer que Dios es quien dice ser y creer que va a ser. Si yo creo en el Señor Jesucristo, me arrepiento de todo corazón, siento dolor por el pecado, confieso mi fe en Cristo y tomo la decisión de convertirme a Cristo, esa sería la manera. La fe que salva es simplemente la manera, y podría decir con toda certeza, la única manera de recibir la salvación y la bendición por medio de Jesucristo. La fe que salva sí es el acto propio del hombre, pero hecho bajo la influencia del Espíritu Santo. La invitación nos pone pruebas indubitables delante de nosotros y nos va conduciendo a esa fe que salva. La fe que salva es un solo acto hecho por el hombre que afecta a la persona entera. Todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo es salvado y puesto bajo las promesas de Dios. Y también cuando la Biblia usa la palabra corazón, por ejemplo, está incluyendo allí, se está refiriendo a la persona entera, lo que la persona es, cómo se expresa. Bien, esa fe que salva tiene tres distintos elementos. Yo creo a Cristo, fíjese, es muy importante el uso de las preposiciones aquí. Yo creo a Cristo. No alcanza con creer en Cristo. Usted sabe que el apóstol Pablo también nos dice que los demonios también creen, pero tiemblan. Entonces, si alguien cree que Dios existe, es Satanás. Pero creer en Cristo no es suficiente, es creerle a Él. Creerle a Él. Por ejemplo, cuando nos dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, porque mi yugo es liviano, es cómodo para llevar.
yo acepto a Cristo, yo me entrego a Cristo en un acto voluntario de confianza en Él. Puedo fiarle mi vida a Dios, que no me va a fallar. Entonces, yo me apropio de la salvación por fe, creyéndole a Cristo, creyendo en su obra, creyendo en sus invitaciones. Y yo me entrego a Cristo confiando en que sus manos son las más seguras para mí. Entonces son, como era el arrepentimiento, un cambio en la mente respecto en cuanto a lo que pensamos acerca de Dios, acerca de nosotros mismos, acerca del pecado. Pero luego nos lanzamos a los brazos del Señor. Entonces, cuando creemos, damos consentimiento, cuando recibimos, nos apropiamos, y cuando confiamos en su nombre, entonces estamos demostrando confianza. Entonces, ahí estamos en esa situación. Para redondear esta parte, hay tres grandes afirmaciones de la fe que salva. Primero, vamos a hacer un repaso y definir sobre esto. Yo creo que Cristo es el Salvador. Muchísima gente, usted le pregunta, ¿usted cree que Jesucristo es el Salvador del mundo? Sí, sí, le dice. Ahora, a mí en lo personal, a usted en lo personal, no nos sirve de mucho que Jesús sea el Salvador del mundo. Yo para ser salvo, Jesús tiene que ser mi Salvador. Mi Salvador. Entonces, repito, primero, yo creo que Cristo es el Salvador. Y ahora vamos al segundo punto. Yo acepto a Cristo como mi Salvador. Y tercero, yo me entrego a Cristo para ser suyo, para pertenecerle. ¿Y qué gano en esto? Cuando yo le pertenezco a Él, Él se da en posesión para que Él me pertenezca a mí, le pertenezca a usted. La fe no es necesariamente una, digamos, una reforma moral o algo de los sentidos o de que los llegamos a ella por la meditación, por etcétera, etcétera. No, es una cuestión muy sencilla, muy simple. La fe que salva es el acto del ser humano de responder al oír de la palabra de Dios bajo la influencia del Espíritu Santo. Usted en su cartilla tiene una cantidad muy grande de citas bíblicas para disfrutarlas, gozarse en eso. La fe que salva está basada en el testimonio que Dios da referente a su Hijo Jesucristo. Gálatas capítulo 2, versículo 16, vamos a leerlo. Gálatas 2, versículo 16, nos dice, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Hay un juego de palabras aquí en esta versión, Reina Valera 60, la fe de Cristo y la fe en Cristo. Ahora, ¿qué es la fe? La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Cuando se nos habla de la fe de Cristo, y eso de la fe de Cristo vamos a encontrar en Apocalipsis 14:12, lo vamos a encontrar también en Romanos 3:26, la fe de Cristo. A ver, ¿qué clase de fe tendrá Cristo que confió en nosotros? Realmente tiene que tener mucha fe el Señor, tiene que tener mucha convicción de lo que no ve, tiene que estar cierto de las cosas que todavía no se producen cuando nos ha confiado a nosotros la predicación del Evangelio. Es un hombre de fe, ¿no es cierto? Entonces, Él nos tuvo fe. Él no le dio a ángeles la comisión de predicar el Evangelio, se la dio a seres humanos, pecadores arrepentidos y que pusieron su fe salvífica en Él, se convirtieron de sus malos caminos y hoy, más allá de ese llamado a conocerle y a ser salvos, está el llamado a servirles y nos dio, como también Pablo nos dice, a todos el ministerio de la reconciliación. Todos somos emisarios, somos mensajeros y el objeto de salvación es aquellas personas que necesitan reconciliarse con Dios. Arrepentimiento por medio.
concluyendo esto, esta fe está sostenida por el poder de nuestro Señor Jesucristo. En las reuniones que tendremos cada día vamos a profundizar más en este tema de fe. Concluimos así nuestro quinto video de Teología 1A. Una palabra de oración, por favor. Te agradecemos, Señor nuestro, por invitarnos, por impulsarnos, animarnos a tener esta fe que salva, Señor. Y guíanos a permanecer en ella y crecer, Señor, en conocer el tamaño, la magnitud, los privilegios y la gloria de esta salvación tan grande que compraste a tan alto precio para nosotros. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, estimados alumnos.